Ya está. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde se encuentre cada quien. Justo estamos dando inicio a esta sesión número 15 de Una nueva tierra, lectura y reflexión del libro titulado igualmente del maestro Eckhart Tolle. Y bueno, también practicamos meditación. No se trata nada más de un ejercicio intelectual, sino se trata de eh, interiorizarlo, aceptarlo, si es que así decidimos, y lo más importante, vivenciarlo, serlo. Estamos hablando del conocimiento del ser, de lo que en verdad somos. Es ineludible serlo, pero sí podemos eludir la conciencia. Entonces podemos ser lo que en verdad somos, pero sin darnos cuenta, sin ser conscientes. O bien podemos empezar a despertar la conciencia, empezar a darnos cuenta qué y quiénes somos en verdad. Y ese es el objetivo de estas lecturas, que las hacemos grupalmente y, y bueno, cualquier persona que vea estos videos puede solicitar unirse al grupo para recibir acceso a todos los videos. De manera pública, abierta, tenemos algunos otros nada más son para los miembros del grupo. ¿Qué se necesita para formar parte del grupo? Simplemente la decisión de unirse con nosotros, con todo su corazón. Es lo único que se exige, el único requisito. Y una vez eh, siendo parte del grupo, les invitaríamos a cumplir dos reglas o dos recomendaciones. Nunca faltar. Nunca faltar o lo menos posible. A lo mejor algún momento hay algo realmente apremiante, algo realmente importante, pues eh, que nos impide asistir, bueno, pero siempre asistir, siempre participar, no faltar. Y número dos, segunda recomendación, todavía más importante, es aplicar, poner en práctica. Poner en práctica lo que aquí se va estudiando, lo que aquí se va explicando. Bueno, pues quien guste participar en estas sesiones puede integrarse, inviten a sus amigos, amistades, familiares. Vamos a darle continuación a la lectura de nuestro libro. Para eso me gustaría invitar a nuestro hermano Alfredo que nos haga favor de leer por lo menos un párrafo o dos, o un capítulo, una parte de un capítulo. Si estás ahí, hermano, Sí, ¿qué adelante. tal? Bienvenido, hermano. Pues te dejo el micrófono. Adelante. Bueno, Bien. gracias. La prueba incontrovertible de la inmortalidad. El ego nace a través de la brecha presente en la psique humana, en la cual la identidad se separa en dos partes a las cuales podríamos llamar mismo. Todos los egos son esquizofrénicos. Para usar la palabra en su acepción popular de la doble personalidad. Vivimos como una imagen mental de nosotros mismos, un ser conceptual con el cual tenemos una relación. La vida misma termina siendo un concepto separado de nuestra esencia en el instante mismo en que hablamos de ella como mi vida. Tan pronto como decimos o pensamos en términos de mi vida y creemos en lo que decimos,
En lugar de ver la expresión como una convención lingüística, habremos entrado en el ámbito de lo ilusorio. De existir mi vida, inmediatamente se desprende que yo y mi vida somos dos cosas distintas, de tal manera que también puedo perder mi vida, mi tesoro imaginario más preciado. La muerte se convierte en una realidad aparente y en una amenaza. Las palabras y los conceptos dividen la vida en segmentos separados carentes de realidad en sí mismos. Podríamos incluso decir que la noción de mi vida es el delirio original de la separación, la fuente del ego. Y yo y la vida somos dos. Si estoy separado de la vida, entonces estoy separado de todas las cosas, de todos los seres, de todas las personas. Pero ¿cómo podría estar separado de la vida? ¿Cuál yo podría existir separado de la vida, separado del ser? Ahí está. Es que no tenía micrófono. Les decía que esta sección del libro, este párrafo que nos acaba de hacer favor Alfredo de leer, lo leímos la sesión anterior, hace 2 días. Entonces, pero vamos a aprovechar que ya se leyó y que en este momento se ha releído para volver a entrar en esa dinámica a la cual los invité la vez pasada. Percibir en todo momento si la vida es una cosa y yo soy otra. Si realmente hay separación. Durante toda la sesión que estemos aquí leyendo el libro, meditando, vamos a percibir si yo soy uno y la vida es otra, o si yo soy la vida. Quien quiera un poquito más de detalle de cómo hacer este ejercicio, de poner atención a la vida que soy, a la vida que somos, puede ver el video de la sesión anterior. Mientras tanto, vamos a practicarlo, vamos a poner en práctica este ejercicio de sentir la vida palpitando, sentir la respiración del cuerpo. Mientras continuamos leyendo donde nos quedamos, y también les invité a que continúen haciendo este ejercicio las 24 horas del día. No tienen ningún trabajo. Seguir en tus actividades, las que hagas, estudiar, trabajar, las que sean, y estar en esta atención, sintiendo si el cuerpo, la vida en el cuerpo y tú son dos cosas diferentes. Habrá algunos casos donde ya empiezan a sentir la vida más allá del cuerpo. En el cuerpo se siente el calor corporal, la sangre, los latidos, la respiración, esa siempre se siente. En algunos casos ya pueden empezar a sentir la vida fuera de este cuerpo individual que antes denominábamos yo. Empiezas a darte cuenta que esa nube, el chorro de agua cayendo, la hormiga que va caminando, todos somos un solo ser. Todos somos la vida. Entonces trata de darte cuenta si tú estás separado de la vida, si tú tienes una vida o si tú eres la vida.
Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Sigamos en esa percepción mientras encontramos la página del libro donde nos quedamos y además en todo momento. Estamos ahí en este momento aprovechando este silencio. Recuerden que el silencio es un gran regalo. ¿Lo estamos sintiendo? Estamos aprovechando este momento para sentir, poner atención al silencio. Hace un momento les dije, poner atención a si yo soy la vida o yo soy algo separado de la vida. Ese ejercicio es lo mismo que poner atención al silencio. En el silencio es donde surgen todas las sensaciones corporales. En el silencio es donde surgen sonidos, obviamente. Surgen sonidos y se vuelven a desaparecer, pero el silencio no, el silencio continúa. Surgen pensamientos y luego se van, pero el silencio donde esos pensamientos aparecieron continúa. Aunque haya voz, aunque haya sonidos, detrás de la voz hay silencio. Vamos a continuar, hermano Alfredo, si nos hicieras el gentil favor. Desde arriba, ¿verdad? Sí, Ok. Las emociones y el ego. El ego no es solamente la mente no observada, la voz mental que finge ser nosotros, sino también las emociones no observadas que representan la reacción del cuerpo a lo que dice la voz de la mente. Ya hemos visto la clase de pensamientos a los cuales se dedica la voz egotista la mayoría de las veces, y cuál es la disfunción inherente a la estructura de estos procesos de pensamiento, independientemente de su contenido. Es a este pensamiento disfuncional al cual reacciona el cuerpo mediante emociones negativas. La voz de la mente relata una historia a la cual reacciona el cuerpo porque cree en ella. Esas reacciones son las emociones, las cuales alimentan nuevamente el pensamiento que las creó en primer lugar. Este es el círculo vicioso entre los pensamientos no examinados y las emociones, el cual da lugar al pensamiento emocional y a la fabricación de historias emocionales. El componente emocional del ego es diferente en cada persona. En algunos egos es más grande que en otros. Los pensamientos que desencadenan reacciones emocionales del cuerpo pueden surgir a veces con tanta rapidez que antes de que la mente tenga tiempo de expresarlos, el cuerpo ya ha reaccionado con una emoción. Esos pensamientos existen en una etapa preverbal y podrían considerarse como supuestos tácticos.
Supuestos Tácitos. tácitos. Hasta Tácitos arriba. e, tácitos e inconscientes. Se originan en el condicionamiento pasado de la persona, generalmente en la primera infancia. No se puede confiar en nadie. Es un ejemplo de un supuesto inconsciente en una persona cuyas relaciones primordiales con sus padres o sus hermanos no le inspiran confianza por no haber encontrado apoyo en ellas. Los siguientes son otros supuestos inconscientes comunes. Nadie me respeta ni me aprecia. Debo luchar para sobrevivir. Nunca hay suficiente dinero. La vida es una permanente desilusión. No merezco la abundancia. No merezco amor. Los supuestos inconscientes crean emociones físicas, las cuales a su vez generan actividad mental o reacciones instantáneas. Es así como creamos nuestra realidad personal. La voz del ego perturba constantemente el estado natural de bienestar del cuerpo. Casi todos los cuerpos humanos viven sometidos a una gran cantidad de esfuerzo y tensión, no porque se vean amenazados por algún factor interno, sino a causa de la mente. El cuerpo lleva pegado un ego y no puede hacer otra cosa que reaccionar a todos los patrones disfuncionales de pensamiento que conforman el ego. Así, un torrente de emociones negativas acompaña al torrente de pensamientos compulsivos incesantes. Ahí esperamos un momento. Estas pausas recuerden que son para reflexionar lo que o sentir lo que acabamos de leer. Bien, podemos continuar hasta arriba, hermano. ¿Qué es una emoción negativa? Es una emoción tóxica para el cuerpo que interfiere con su equilibrio y su funcionamiento armonioso. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio, los celos y la envidia perturban el flujo de energía del cuerpo y afectan el corazón, el sistema inmune, la digestión, la producción de hormonas, etc. Hasta la cual se comienza a reconocer la conexión entre los estados emocionales negativos y las enfermedades físicas. La emoción dañina para el cuerpo también se contagia a las personas que entran en contacto con nosotros e indirectamente a un sinnúmero de personas a quienes ni siquiera conocemos, a través de una reacción en cadena. El término genérico para descubrir todas las emociones negativas es la infelicidad. Entonces, las emociones positivas tienen el efecto contrario sobre el cuerpo físico, fortalecen el sistema inmune, revitalizan y sanan el cuerpo. Por supuesto que sí, pero debemos diferenciar las emociones positivas generadas por el ego de las emociones positivas emanadas del estado profundo de conexión con el ser. Las emociones positivas generadas por el ego traen consigo un opuesto en el cual se pueden convertir. He aquí algunos ejemplos. Lo que el ego llama amor es deseo de poseer y un apego que puede convertirse en odio en un segundo. La expectativa ante un evento, es decir, el exceso de importancia que el ego le da al futuro, se convierte fácilmente en desilusión y frustración
cuando el evento no satisface las expectativas del ego. Los elogios y el reconocimiento nos hacen sentir alegres y optimistas un día, pero la crítica y la indiferencia nos dejan tristes e infelices al otro. El placer de una fiesta se convierte en fatiga y resaca al día siguiente. No hay bien sin mal, alegría sin tristeza. Las emociones generadas por el ego son producto de la identificación de la mente con los factores externos, los cuales son inestables y están sujetos a cambiar en cualquier momento, como es natural. Las emociones profundas no son realmente emociones sino estados del ser. Las emociones existen en el ámbito de los opuestos, los estados del ser, aunque pueden permanecer a la sombra. No tienen opuesto. Como aspectos de nuestra verdadera naturaleza, emanan desde nuestro interior en forma de amor, felicidad y paz. Bueno, aquí hago una pausa para comentarles precisamente que, que diferenciemos esto, ¿verdad? En nosotros mismos. Todo lo que vamos leyendo, empecemos a observarlo en nosotros mismos. Dice el maestro que, que las emociones profundas de nuestro ser, bueno, él ahí está diciendo que él no las denomina emociones, sino estados del ser. Ajá, como la alegría, la paz. Y no, mm, y no son pasajeras, no traen a cambio otra emoción que vendría a ser su contraparte negativa. No tiene, como dicen por ahí, a toda acción viene una reacción, ¿no? Aquí no, son permanentes, pero pueden permanecer por algún momento o por algún periodo en la sombra, es decir, ocultas a nosotros, porque la paz siempre está ahí, la alegría siempre está ahí, la dicha siempre está ahí. Pero sobreponemos en la película de nuestra existencia las otras emociones, el placer, la felicidad, ya sean positivas o las negativas. Entonces, como eso está predominando en nuestra experiencia, está predominando la tristeza, el enojo o la felicidad, entonces no percibimos la paz, la alegría, en la cual todas las otras emociones negativas o positivas van apareciendo y desapareciendo. Pero el estado permanente que no aparece y desaparece, simplemente a veces lo vemos y a veces no lo vemos, pero que siempre está ahí, la paz, pues permanece oculta, permanece en la sombra, porque no tenemos atención nada más. Hay que poner un poco de atención y con eso vamos a descubrir esa paz profunda, que no es alterada con nada. Pero bueno, sigamos adelante. El pato con mente humana. En el poder de la hora mencioné que había observado que cuando dos patos se pelean, después los dos baten las alas con fuerza varias veces para descargar el exceso de energía acumulada durante la pelea. Una vez que han sacudido las alas, se van nadando pacíficamente como si no hubiera pasado nada. Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea en sus pensamientos, tejiendo historias. Esta podría ser la historia del pato. No puedo creer lo que acaba de hacer. Se me acercó a menos de unos cuantos centímetros. Seguramente se cree dueño del estanque. No tiene consideración alguna por mi espacio privado. Nunca más confiaré en él. La próxima vez con seguridad tramará otra cosa para molestarme.
Estoy seguro de que ya está tramando algo, pero no lo toleraré. Le daré una buena lección que nunca olvidará. Y así, y así continúa la mente tejiendo sus historias, pensando y hablando sobre el asunto durante días, meses y hasta años. En cuanto al cuerpo, la lucha no ha cesado y la energía que genera en respuesta a todos esos pensamientos es emoción, la cual da lugar a más pensamientos todavía. Es lo que se convierte en el pensamiento emocional del ego. Es fácil ver lo problemática que sería la vida del pato si tuviera una mente humana, pero es así como viven la mayoría de los seres humanos. Nunca ponen punto final a ning- punto final a ninguna situación o acontecimiento. La mente y mi historia, fabricada, continúan con su ciclo interminable. Somos una especie que perdió su camino. En toda la naturaleza, en cada flor o árbol, en cada animal, hay una lección importante para nosotros. Si tan solo nos detuviéramos a observar y oír, la lección del pato es la siguiente. Sacudamos las alas, es decir, dejemos atrás la historia y volvamos al único lugar donde reside el poder, el presente. Reflexionemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces caemos en ese tipo de historias en la mente? Ahí vamos cargando lo que me hizo, lo que me dijo, lo que yo le hubiera hecho. Bien. Eh, Mejor sacudamos las alas, olvidemos todos esos pasados y vivamos el presente. Qué hermoso. Adelante, hermano, seguimos. La carga de pasado de tan caminaban por un sendero rural anegado a causa de la lluvia ilustra maravillosamente la incapacidad o la falta de voluntad de la mente humana para dejar atrás el pasado. Cuando se acercaban a una aldea, tropezaron con una joven que trataba de cruzar el camino, pero no quería enlodar su kimono de seda. Sin pensarlo dos veces, Tanzán le lanzó, la alzó y la pasó hasta el otro lado. Los monjes continuaron caminando en silencio. 5 horas después, estando ya muy cerca del templo donde se alojarían, Equido no resistió más. ¿Por qué alzaste a esa muchacha para pasarla al otro lado del camino?, preguntó. Los monjes no debemos hacer esas cosas. Hace horas que descargué, hace horas que descargué a la muchacha, replicó Tarzán. ¿Todavía llevas su peso encima? Em- Imaginemos cómo sería la vida para alguien que viviera como Equido todo el tiempo, incapaz de dejar atrás las situaciones del pasado, acumulando más y más cosas. Pues así es la vida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. Qué pesada es la carga del pasado que llevan en su mente. El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos, pero estos por sí mismos no representan un problema. De hecho, es gracias a la memoria que aprendemos del pasado y de nuestros errores. Los recuerdos, Arriba. es decir, los pensamientos del pasado, son problemáticos y se convierten en una carga únicamente cuando se apoderan por completo de nosotros y entran a formar parte de lo que somos. Nuestra personalidad, condicionada por el pasado, se convierte entonces en una cárcel. Los recuerdos están dotados de un sentido de ser, y nuestra historia se convierte en el ser que creemos ser. Ese pequeño yo es una ilusión que no nos permite ver nuestra verdadera identidad como presencia sin forma y atemporal. Sin embargo, nuestra historia está compuesta de recuerdos no solamente mentales, sino también emocionales. Emociones viejas que se reviven constantemente.
como en el caso del monje que cargó con el peso de su resentimiento durante 5 horas, alimentándolo con sus pensamientos. La mayoría de las personas cargan durante toda su vida una gran cantidad de equipaje innecesario, tanto mental como emocional. Se imponen limitaciones a través de sus agravios, sus lamentos, su hostilidad y su sentimiento de culpa. El pensamiento emocional pasa a ser la esencia de lo que son, de manera que se aferran a la vieja emoción porque fortalece su identidad. Debido a esta tendencia a perpetuar las emociones viejas, casi todos los seres humanos llevan en su campo de energía un cúmulo de dolor emocional, el cual he denominado el cuerpo del dolor. Voy Sin a mover, embargo, voy a mover. Listo. el cuerpo del dolor. Sin embargo, tenemos el poder para no agrandar más nuestro cuerpo del dolor. Podemos aprender a romper la costumbre de acumular y perpetuar las emociones viejas, batiendo las alas y absteniéndonos de vivir en el pasado, independientemente de si los sucesos ocurrieron el día anterior o hace 30 años. Podemos aprender a no mantener vivos en la mente los sucesos o las situaciones y atraer nuestra atención continuamente al momento puro y atemporal del presente, en lugar de obstinarnos en fabricar películas mentales. Así, nuestra presencia pasa a ser nuestra identidad, desplazando a nuestros pensamientos y emociones. No hay nada que haya sucedido en el pasado que nos impida estar en el presente, y si el pasado no puede impedirnos estar en el presente, ¿qué poder puede tener? Y reflexionemos un poquito, ¿verdad? En nosotros mismos, todas las veces que estamos atrapados en el tiempo, ajá, pero recuerden que el tiempo pues es una ilusión, ¿verdad? Estamos atrapados entre el pasado y lo que podríamos llegar a ser el futuro. Pero es ilusión porque no existe, el único momento que existe es el presente. Y lo perdemos por estar en ese. Pero aquí vale la pena también observar algo. Cuando te descubras aún atrapado en el presente o en el futuro, no digas, ahora tengo que, ya me di cuenta que estoy atrapado en el tiempo. Ahora tengo que vivir en el presente. Porque ese tengo que implica futuro. Tengo que. Mejor date cuenta que aún cuando estás viviendo en el pasado o en el futuro, en el tiempo, aún en ese momento, tú no puedes dejar de estar presente. Tu mente está teniendo pensamientos del pasado o proyecciones hacia el futuro, pero no puedes saber, pero en ningún momento te saliste del presente. Entonces ya se quita el tengo que. Y te das cuenta que aunque la mente esté en el pasado o en el futuro, tú no, tú no eres la mente. La mente está pensando en el pasado o en el futuro, pero tú sigues aquí observándolo, aquí, en el ahora, en el presente, en el único momento real. Así que no te preocupes si a veces no puedes salir del tiempo, si te sientes atrapado en el tiempo, no importa tanto, porque en ese momento te das cuenta, ok, la mente está atrapada en pensamientos pasados y futuros, pero yo sigo presente, escuchando a la mente en el tiempo. Es la mente nada más. Yo soy quien escucha la mente. Bien, vamos a continuar. Les comparto la
la pantalla. El cuerpo del dolor individual y colectivo. Ninguna emoción negativa que no enfrentemos y reconozcamos por lo que es puede realmente disolverse por completo. Deja tras de sí un rastro de dolor. Para los niños en particular, las emociones negativas fuertes son demasiado abrumadoras, razón por la cual tienden a tratar de no sentirlas, a falta de un adulto completamente consciente que los guíe con amor y compasión para que puedan enfrentar la emoción directamente. Que es no sentirla. Desafortunadamente, ese mecanismo de defensa de la infancia suele permanecer hasta la edad adulta. La emoción sigue viva y al no ser reconocida, se manifiesta indirectamente en forma de la ansiedad, ira, reacciones violentas, tristeza y hasta en forma de enfermedad física. En algunos casos, interfiere con todas las relaciones íntimas y las sabotea. La mayoría de los psicoterapeutas han tenido pacientes que comienzan afirmando que su infancia fue completamente feliz y más adelante terminan diciendo todo lo contrario. Si bien esos son los casos más extremos, nadie pasa por la infancia sin sufrir dolor emocional. Aunque los dos progenitores hayan sido personas iluminadas, el niño crece en medio de un mundo principalmente inconsciente. Todos los vestigios de dolor que dejan las emociones negativas fuertes y que no se enfrentan y aceptan para luego dejarse atrás, terminan uniéndose por formar un campo de energía residente en las células mismas del cuerpo. Está constituido no solamente por el sufrimiento de la infancia, sino también por las emociones dolorosas que se añaden durante la adolescencia y durante la vida adulta. La mayoría de ellas criadas por la voz del ego. El dolor emocional es nuestro compañero inevitable cuando la base de nuestra vida es un sentido falso del ser. Este campo de energía hecho de emociones viejas, pero que continúan muy vivas en la mayoría de las personas, es el cuerpo del dolor. Aquí ya habíamos hablado en otro taller anterior de que, bueno, no somos un cuerpo físico, eh, sin embargo tenemos un cuerpo físico para expresarnos a través de él o por medio de él en este mundo. Pero, pero también vimos que en ese taller que tenemos un cuerpo energético y un cuerpo emocional, también llamado cuerpo astral, y un cuerpo mental y un cuerpo causal y otros elementos. Y todos estos cuerpos son vehículos para movernos en diferentes planos de la realidad. En el plano físico normalmente estamos utilizando todos los cuerpos al mismo tiempo, el físico, el astral, el energético, etcétera. Y aquí, con esta disertación del maestro, pues estamos comprendiendo, ¿verdad? Cómo las emociones que no, pues que se han ido acumulando de dolor, se quedan como un campo de energía junto al cuerpo físico o pegado al cuerpo físico, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque tenemos ese cuerpo de energía y en el cual se están acumulando esas emociones no, no digeridas. Más adelante vamos a entrar más a fondo en este tema cuando hablemos de la salud, en un taller que se va a llamar Tu Salud Total.
Momentáneamente, pues vamos a continuar. Aquí el maestro ya nos empieza a meter en este tema muy interesante para comprender, o muy importante más que interesante, muy importante para comprender cómo funciona mm, pues este cuerpo del dolor emocional, energético, físico. Y, y es bueno saber desde ahora que, que todo lo contrario, si no estamos identificados con el cuerpo, con la mente, con las emociones, sino que empezamos a observar lo que en verdad somos, más allá de cuerpo, mente, emociones, etcétera, entonces deja de molestarnos este campo de energía. Y viene la salud, viene la sanación física, mental, emocional, en todos los aspectos del ser humano. Bueno, sigamos con la lectura. Sin embargo, el cuerpo del dolor no es solamente individual, también participa del sufrimiento experimentado por un sinnúmero de seres humanos a lo largo de una historia de guerras tribales, esclavitud, rapacería, violaciones, torturas y otras formas de violencia. Ese sufrimiento permanece vivo en la psique colectiva de la humanidad y se acrecienta día tras día, como podemos comprobarlo viendo los noticiarios u observando el drama de las relaciones humanas. En el cuerpo colectivo del dolor seguramente está codificado el ADN de todos los seres humanos, aunque todavía no se haya podido demostrar. Todos los seres que llegan al mundo traen consigo un cuerpo de dolor emocional. En algunos es más pesado y denso que en otros. Algunos bebés son bastante felices la mayoría de las veces. Otros parecen albergar una gran cantidad de tristeza. Es cierto que algunos bebés lloran mucho porque no reciben suficiente atención, otros que lloran como personas a su alrededor fueran tan infelices como ellos, lográndolo a veces. Han llegado al mundo con una carga pesada de sufrimiento humano. Otros bebés lloran con frecuencia porque detectan las emanaciones de las emociones negativas de sus padres, lo cual agranda su cuerpo del dolor al absorber la energía de los cuerpos del dolor de sus padres. Independientemente de la razón, a medida que crece el cuerpo físico, crece también el cuerpo del dolor. El bebé que nace con un cuerpo del dolor liviano no será necesariamente un adulto más o más grande. Sucede lo contrario. Las personas cuyo cuerpo de dolor es más pesado generalmente tienen mayores oportunidades de despertar espiritualmente que quienes llegan con un cuerpo relativamente liviano, mientras algunas permanecen atrapadas en sus cuerpos densos. Muchas otras llegan a un punto en que ya no toleran su infelicidad, de manera que se acentúa su motivación para despertar. ¿Por qué es tan significativa en la conciencia colectiva de la humanidad la imagen del Cristo agonizando con su rostro distorsionado por el sufrimiento y su cuerpo manchado con la sangre de sus heridas? Los millones de personas, especialmente durante la Edad Media, no se habrían identificado tan profundamente con esa imagen si ésta no hubiera encontrado eco con algo dentro de ellas, o si no la hubieran reconocido.
o si no la hubieran reconocido inconscientemente como una representación de su propia realidad interna, de su cuerpo del dolor. Vamos hasta arriba. Todavía no estaban lo suficientemente conscientes para reconocerla directamente en su interior, pero fue el primer paso para hacerlo. Cristo puede considerarse como el arquetipo humano en quien se albergan tanto el dolor como la posibilidad de trascendencia. Vamos a pausar ahí un momento. Fue ese último párrafo, que ahí lo estoy poniendo otra vez, quedó hasta arriba. Es muy fuerte. Ese punto de vista no lo conocía. Había otros puntos de vista que había visto, pero este de que ayudó el Cristo, ¿verdad? Ayudó a que nos empecemos a dar cuenta del sufrimiento humano al verlo en otro todos los días, por lo menos todos los domingos en la misa. Pues eso pudo haber ayudado a la humanidad a empezarse a ser consciente de su propio cuerpo del dolor interno, de su propio dolor y sufrimiento. Interesante, profundo, reflexionémoslo en nosotros mismos. Sin embargo, les comparto que la imagen del Cristo resucitado es uno que viene con los brazos abiertos, como abrazando. Se le ven las cicatrices en las manos, en los pies descalzos, pero él viene caminando así y con sus brazos abiertos, así viene como abrazando a alguien, ¿no? A nosotros que estamos frente a él. Esa imagen siempre desde niño, en, en, en lo personal, me gustó más que la de Cristo en la cruz, porque reflejaba precisamente júbilo, alegría, dicha, resurrección, como se le llama también en cristianismo. El triunfo. Ok, tuve que pasar por todo aquello, pero miren, aquí estoy yo, listo. Ya me sacudí las alas, como el pato. Bien, vamos a seguir mejor con la lectura, pero cada quien haga su reflexión interna. Vamos hasta arriba sería. De cómo se renueva el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es una forma semiautónoma de energía, hecha de emociones, que vive en el interior de la mayoría de los seres humanos. Tiene su propia inteligencia primitiva, muy parecida a la de un animal astuto, y el principal objetivo de esa inteligencia es la supervivencia. Al igual que todas las formas de vida, necesita alimentarse periódicamente, absorber nueva energía, y su alimento es la energía compatible con la suya propia, es decir, la energía que vibra en una frecuencia semejante. Toda energía emocionalmente dolorosa puede convertirse en alimento para el cuerpo del dolor. Es por eso que tanto le agradan al cuerpo del dolor los pensamientos negativos y el drama de las relaciones humanas. El cuerpo del dolor es una adicción a la infelicidad. Es probable que usted se sienta sorprendido al saber por primera vez que hay algo en su interior que busca periódicamente la negatividad emocional y la infelicidad. Es preciso estar más conscientes para verlo en nosotros mismos que para verlo en los demás. Una vez que la infelicidad
se apodera de nosotros, no solamente no deseamos ponerle fin, sino que tratamos de que los otros se sientan tan infelices como nosotros a fin de alimentarnos de sus reacciones emocionales negativas. Terminamos ya nada más ese párrafo. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor tiene una fase activa y otra latente. Cuando está latente, olvidamos fácilmente que llevamos una nube negra o un volcán dormido en nuestro interior, dependiendo del campo de energía de nuestro cuerpo del dolor en particular. El periodo que permanece latente varía de una persona a otra. Unas cuantas semanas es lo más común, pero puede también ser unos cuantos días o unos meses. En algunos casos infrecuentes, el cuerpo del dolor puede permanecer en estado de hibernación durante años hasta que algún suceso lo despierta. Bien, regreso un momentito para marcar este párrafo, que es muy, bueno, todo el libro, ¿verdad? Todo el libro es muy profundo, muy revelador. Pero este párrafo en especial, pues, nos hace comprender, ¿verdad? Que ese ente, que aquí el maestro llama el cuerpo del dolor, pues sí, es un cuerpo del dolor, es un ente energético pegado a nuestro cuerpo energético. Nosotros tenemos un cuerpo energético, como les comentaba, pero tenemos pegado a él otro cuerpo energético basado en vibraciones de dolor. Y como cualquier animal, como decía el maestro, requiere más alimento para continuar vivo. Es por eso que el ego se vuelve adicto al sufrimiento, porque entre más sufre, más sigue creciendo. ¿Quién de nosotros no quiere crecer? ¿Quién de nosotros no quiere ser alimentado? Igual el ego que traemos en forma de un cuerpo energético de dolor. Y bueno, enseguida el maestro pues ya va a empezar a hablarnos un poquito más de cómo se alimenta de los pensamientos el cuerpo de dolor. Hasta ahora hemos visto cómo se alimenta del mismo dolor, pero vamos a analizar esto, a leerlo en la siguiente sesión. Por hoy vamos a pasar ya a nuestra meditación, excepto si hay preguntas o comentarios por parte de alguien en la sala. Por ejemplo, Alfredo, si tienes algo que comentar o preguntar, te lo agradeceremos. Adelante, Alfredo. Sí, pues muy interesante y muy bonito todo este libro como dices tú, de lo revelador que es, ¿no? O sea, explica algunas, y sí, tiene mucha razón en cómo nosotros nos identificamos con la mente y, y vivimos pues así en el drama y creamos a la vez o nos gusta atraer situaciones que alimenten más este cuerpo del dolor. Y sí, como hemos estado viendo que la mente, cómo se identifica pues ella misma en el tiempo y espacio, ¿verdad? Que es el pasado y el futuro. La que misma que le genera ansiedad, eh, tristeza, culpa, pero pues en realidad es solo la mente, no es lo que somos. Claro, Sí, resentimiento. exacto. Mm. Esta palabra es muy
correcta porque ya lo hemos dicho en varias sesiones, pero resentir quiere decir volver a sentir. Y la mayoría de seres humanos pues estamos volviendo a sentir alguna emoción normalmente negativa que tuvimos en algún momento, una y otra vez. ¿Y por qué? Pues porque el cuerpo del dolor se está alimentando, como dijimos aquí. Porque el ego es adicto a seguir comiendo de su propio dolor que él genera, él mismo se alimenta para, pues para seguir vivo, ¿no? Y recordemos que este ego, esta entidad, nos posee. Estamos poseídos por él. Entonces, bueno, pues qué bueno que nos vamos dando cuenta con estas lecturas y, y también darnos cuenta que aun cuando estemos poseídos por el cuerpo del dolor, por el ego, por el sufrimiento, aun cuando estemos cayendo en adicción a sufrir, aún en eso, aún en esos momentos podemos darnos cuenta que hay una parte de nosotros que no es afectada, que no es tocada, que no es contaminada, que no es herida con todo este sufrimiento. Es la parte de nosotros que se da cuenta. Ya lo sabemos cómo se llama. Se llama la conciencia. La conciencia se da cuenta de que hay ese dolor, de que hay ese sufrimiento. Existe el sufrimiento, pero también existe el darse cuenta del sufrimiento. Cuando nos damos cuenta que nosotros no estamos sufriendo, sino que nosotros somos la conciencia que se da cuenta del sufrimiento, ya empezamos la liberación. Y digo empezamos, pero en realidad ya estamos liberados en ese instante. Si nos mantenemos en esa percepción de yo soy quien se da cuenta del dolor, yo no soy el dolor. El dolor viene, pero luego se va y luego vuelve a venir y luego viene más fuerte si quieres. No importa, yo soy la conciencia que se da cuenta. Si nos mantenemos ahí, ya estamos liberados. Pero si por lo menos, si no nos mantenemos ahí, pero por lo menos ya descubrimos eso, ya iniciamos ese despertar. Por eso dice el maestro que quien más fuerte es su cuerpo del dolor, quien tiene más robusto su sufrimiento, está en más posibilidades de despertar porque ya está harto, ¿verdad? Pero yo les repito, como lo he dicho desde la primera sesión, ¿es necesario eso? O ya desde este momento, antes de sufrir más, puedes tomar la decisión, puedes, de observar todo sin identificarte con nada, de mirar la vida pasar y todas las sensaciones, positivas y negativas, pero dándote cuenta que tú no eres nada de eso, tú eres quien observa todo. ¿Ya lo puedes hacer o quieres llegar a más sufrimiento, como dice el maestro? Solo obsérvate y decide. Y bueno, en el chat grupal no estoy viendo que haya algún comentario, pero déjenme abrir bien esto. Pues no, no, en el chat grupal no hay nada de preguntas o comentarios, salvo algunos comentarios como que ya estoy viendo el video y bueno, en un rato entro y así, ¿no? Pero bueno, eh, sobre el tema en particular no hay nada. Entonces, no me queda más que cerrar la sesión por YouTube. Continuamos meditando aquí dentro de la sala, pero la sesión que queda grabada en YouTube en este momento la cerramos con el mismo saludo que hicimos la vez pasada, que es Om Namo Bhagavate Muktanandaya. Om Namo Bhagavate Muktanandaya. Om Namo Bhagavate Muktanandaya.
Om Namo Bhagavate Muktanandaya. Es un saludo y a la vez una bendición que envía eso que llamamos Dios, nuestro verdadero ser, a todos nosotros, formas humanas, unos conscientes, otros apenas despertando, otros completamente en el sueño, pero desde lo más profundo de lo que somos surge este saludo que significa honro, venero, con todo respeto saludo a la libertad plena y suprema que hay dentro de ti. Es Dios saludando a Dios dentro de ti. Todos somos Dios, todos somos uno y lo estamos cada vez más comprobando, experimentando conscientemente. Bien, con eso cerramos. Vamos a pasar a la meditación en silencio, meditación Zen. Vamos a dar una pausa de 4 minutos. Después de 4 minutos nos volvemos a encontrar en la sala. Los que están por YouTube, bendiciones, hasta pronto. Sí, bueno, pero siempre asistir, siempre participar, no faltar. Y número 2, segunda recomendación, todavía más importante, es aplicar, poner en práctica. Poner en práctica lo que aquí se va estudiando, lo que aquí se va explicando. Bueno, pues quien guste participar en estas sesiones puede integrarse, inviten a sus amigos, amistades, familiares. Vamos a darle continuación a la lectura de nuestro libro. Para eso me gustaría invitar a nuestro hermano Alfredo que nos haga favor de leer por lo menos un párrafo o dos, o un capítulo, una parte de un capítulo. Si estás ahí, hermano, Sí, ¿qué adelante. tal? Bienvenido, hermano. Pues te dejo el micrófono. Adelante. Bien. Gracias. La prueba incontrovertible de la inmortalidad. El ego nace a través de la brecha presente en la psique humana, en la cual la identidad se separa en dos partes a las cuales podríamos llamar mismo. Ya está. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde se encuentre cada quien. Justo estamos dando inicio a esta sesión número 15. De Una nueva tierra, lectura y reflexión del libro titulado igualmente del maestro Eckhart Tolle. Y bueno, también practicamos meditación. No se trata nada más de un ejercicio intelectual, sino se trata de eh, interiorizarlo, aceptarlo, si es que así decidimos, y lo más importante, vivenciarlo, serlo. Estamos hablando del conocimiento del ser, de lo que en verdad somos. Es ineludible serlo, pero sí podemos eludir la conciencia. Entonces podemos ser lo que en verdad somos, pero sin darnos cuenta, sin ser conscientes. O bien podemos empezar a despertar la conciencia, empezar a darnos cuenta qué y quiénes somos en verdad. Todos los egos son esquizofrénicos. Para usar la palabra en su acepción popular de la doble personalidad. Vivimos como una imagen mental de nosotros mismos, un ser conceptual con el cual tenemos una relación. La vida misma termina siendo un concepto separado de nuestra esencia en el instante mismo en que hablamos de ella como mi vida. Tan pronto como decimos o pensamos en términos de mi vida,
y creemos en lo que decimos, en lugar de ver la expresión como una convención lingüística, habremos entrado en el ámbito de lo ilusorio. De existir mi vida, inmediatamente se desprende que yo y mi vida somos dos cosas distintas, de tal manera que también puedo perder mi vida, mi tesoro imaginario más preciado. La muerte se convierte en una realidad aparente y en una amenaza. Las palabras y los conceptos dividen la vida en segmentos separados carentes de realidad en sí mismos. Podríamos incluso decir que la noción de Ese es el objetivo de estas lecturas, que las hacemos grupalmente y, y bueno, cualquier persona que vea estos videos puede solicitar unirse al grupo para recibir acceso a todos los videos. De manera pública, abierta, tenemos algunos otros nada más son para los miembros del grupo. ¿Qué se necesita para formar parte del grupo? Simplemente la decisión de unirse con nosotros, con todo su corazón. Es lo único que se exige, el único requisito. Y una vez eh, siendo parte del grupo, les invitaríamos a cumplir dos reglas o dos recomendaciones. Nunca faltar. Nunca faltar o lo menos posible. A lo mejor algún momento hay algo realmente apremiante, algo realmente importante, pues eh, que nos impide asistir. mi vida es el delirio original de la separación, la fuente del ego. Y yo y la vida somos dos. Si estoy separado de la vida, entonces estoy separado de todas las cosas, de todos los seres, de todas las personas. Pero ¿cómo podría estar separado de la vida? ¿Cuál yo podría existir separado de la vida, separado del ser? Ahí está. Es que no tenía micrófono. Les decía que esta sección del libro, este párrafo que nos acaba de hacer favor Alfredo de leer, lo leímos la sesión anterior, hace 2 días. Entonces, pero